Principio de bendición. Otra vez, el título del mensaje es Principio doloroso, principio de bendición. Principio doloroso, principio de bendición. Y ahorita vamos a ver por qué este título. Dice la Escritura, hermanos, aquí en Filipenses 2, del 1 al 11, dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos vas a enseñar va a ser para que, Señor, tú produzcas una vida de bendición, una vida semejante a tu Hijo, y podamos ser de impacto y bendición al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, ayúdanos a no poner una actitud dura, sino que tu palabra hable en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, una de las cosas que nos pesan y nos hacen más difícil en toda nuestra carrera en este mundo, es el doblegar nuestra propia carne, el humillar nuestra propia carne. Es una de las cosas más difíciles, porque nuestra carne se rehúsa a participar dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos que luchar toda la vida con este problema de nuestra carne. Veamos lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, por favor, les invito a que vayamos a este pasaje. Y dice de la siguiente manera, hermanos, Romanos capítulo 8, los versículos del 4 en adelante. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Fijémonos lo que dice el apóstol Pablo en esta expresión, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué más? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el problema de la carne es un serio problema en nuestras vidas. El apóstol Pablo, estando en la prisión, estando posiblemente en Roma o posiblemente en Cesarea de Filipo, escribió la carta a los filipenses. Se le llama la carta a los filipenses una carta de la prisión. Lo mismo que ocurrió con la carta a los efesios, la carta a los colosenses, la carta a los filipenses se le llaman cartas de la prisión, porque el apóstol Pablo estaba prisionero por causa del evangelio y escribe estas cartas bajo la inspiración divina para la bendición y ayuda a las iglesias. Y en esta carta, la carta a los filipenses, se está animando a los hermanos a poder continuar y estar firmes dentro del camino del Señor. Pero obviamente que dentro de todas las iglesias, no importa qué tan espirituales sea una iglesia, siempre va a tener problemas. No hay una iglesia que no tenga problemas. No hay iglesia que no pase por situaciones difíciles. Todas las iglesias, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma,
los Corintios, la iglesia de los tesalonicenses y etcétera. Todas tenían problemas. Si analizamos las cartas, analizamos el Nuevo Testamento, todas las iglesias tenían problemas serios. Podemos ver, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia y que era una iglesia fervorosa, que era una iglesia usada por el Espíritu Santo, que era una iglesia dadivosa porque se desprendía y vendían hasta sus posesiones para que no hubiese ningún necesitado, tuvo sus problemas. Y todas las iglesias tienen problemas porque están conformadas de seres humanos que tienen problemas. Y el problema es nuestra propia carne, nuestra misma naturaleza humana. La palabra carne en la carta a los romanos y en las cartas del apóstol Pablo significa nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza que se rebela contra Dios, esa naturaleza que no quiere estar en la voluntad de Dios ni hacer lo que a Dios le agrada. Por eso dice Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos en la carne, no importa si estamos haciendo alguna actividad espiritual, ya sea evangelizando, ya sea orando, ya sea participando en alguna actividad, pero lo estamos haciendo en nuestra carne, no puede agradar a Dios. Así sencillamente es el asunto. Pero es un problema el asunto de nuestra carne. Y tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, o seguir viviendo en nuestra carne, o vivir bajo la dirección del Señor y someternos a Él. Entonces, este es algo muy importante porque el servicio a Dios requiere de una entrega completa y de poder someternos precisamente a la voluntad de nuestro Dios, y es lo que cuesta trabajo. El apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, viendo los problemas que había en la iglesia de Filipos, y que no se nos mencionan tantos problemas más que uno que otro, así de una manera muy abierta, sin embargo, se daba cuenta de que había ciertas situaciones que eran difíciles y pone como modelo, bajo la inspiración divina, al Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el modelo a seguir en nuestra vida cristiana. Si Él no es el número uno en nuestros corazones, entonces nuestra vida no puede ser de bendición. ¿Y cuál es el principio tan especial que nos menciona el apóstol Pablo? Veamos la carta a los Filipenses capítulo 2, y vamos a ver el versículo 3. Vamos a empezar a ver, porque este es el tema del párrafo que leímos de los versículos del 1 al 11. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La palabra humildad es una virtud dolorosa. Ser humilde es doloroso. Por eso el título del mensaje es Principio doloroso, principio de bendición. Porque ser humilde es quebrantarse. Es a veces que alguien pase por encima de nosotros sin que le reclamemos, sin que nos pongamos al tú por tú, sin que le estemos diciendo alguna situación que le afecte en su vida. Ser humilde de verdad requiere de madurez espiritual, requiere de una entrega completa, requiere de la dirección del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y el modelo a seguir es el Señor Jesús. Y aquí Pablo les está diciendo a los hermanos de Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ese problema de decir, o mejor dicho, esta situación de decir, mi hermano es superior a mí, pues a veces cuesta trabajo porque podemos decir, no, ¿por qué yo me voy a dejar? ¿Y por qué voy a permitir que él me mande? ¿Y por qué voy a hacer lo que a él se le pega la gana? Y ese es un serio problema en la vida espiritual. En el mundo puede ser que no. En el trabajo puede ser que no. Porque en el trabajo está siempre la rivalidad, está la competencia, está el querer ser más que otro. Y se premia en la vida secular aquella persona que dice, no, yo lo voy a lograr y no me importa pasar por quien sea, con tal de lograr mi objetivo. En el mundo se premia eso, pero nunca en la vida cristiana. Y aquí es el asunto. Porque como venimos del mundo y venimos de una situación complicada en el mundo, en una situación de competencia, de rivalidad, de estar al tú por tú, y venimos a la vida espiritual, nos pone en un choque tremendo, porque aquí cambia la situación. Aquí tenemos que aprender a doblegarnos,
tenemos que aprender a quebrantarnos y decirle, Señor, haz tu voluntad en mí, aunque me cueste, aunque me duela. Y el ejemplo a seguir es el Señor Jesús. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo a partir del versículo 5, hermanos. A partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. Note la palabra, el verbo sentir. En el versículo 2 se menciona el verbo sentir. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Luego en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir, es decir, estar en la misma condición del Señor para poder llegar a ser de bendición a otros. Y Pablo dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Cristo era Dios antes de venir a este mundo, antes de estar en esta tierra, antes de pisar este suelo. Cristo era completamente Dios. En el versículo 1 de Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Cristo era Dios. En el versículo 14 de Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne. Y la forma gramatical de ese versículo quiere decir, el verbo a sí mismo se hizo carne. Y para Dios eso era una humillación. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros. Se humilló hasta un extremo tan impensable. El Dios eterno, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el infinito Dios, se humana. Y no solamente se humana, se humilla. Eso es incomprensible. Cuando leemos la Ilíada y la Odisea, aquellos famosos libros que nos dejaban en la prepa o en la vocacional de leer, en donde se mencionaban a los dioses griegos, Zeus era orgulloso. El dios Mercurio era orgulloso. Y todos los dioses griegos eran orgullosos. Y las diosas eran orgullosas. Y todo el mundo era orgulloso. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de humildad. Se humilla para venir a estar con nosotros. Y miremos la humildad del Señor. En el Salmo 113, que es el salmo que cantamos y que muchas veces repetimos en nuestros cantos, el Salmo 113 dice de la siguiente manera. Vayamos a este salmo, por favor, hermanos. El Salmo 113 dice de la siguiente manera. El Salmo 113, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y mire el versículo 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Que se humilla a mirar. No debería hacerlo. No debería mirarnos. Debería dejarnos al abandono. Debería decir, ustedes quieren vivir a su manera, pues hay su vida. Pero no es así, se humilla. El Dios de la Biblia es el Dios que se humilla para poder hacer que haya bendición en nuestras vidas. Por eso el modelo a seguir, hermanos, el modelo a seguir es el modelo de nuestro Dios, el modelo del Señor Jesucristo. Volviendo otra vez a la carta a los Filipenses, dice de la siguiente manera, por favor, hermanos, sigamos leyendo. Dice la Escritura aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, es decir, tomó la condición de un pecador que llegó a tal grado a morir en la cruz como un criminal. Miren qué humillación tan tremenda, cuando no había delito alguno. En la mañana veíamos acerca del gran dilema de Pilato. No encontró ningún delito en Jesús, pero se humilló. Se humilló al ir a la cruz.
En el Salmo 22 hay una expresión muy especial acerca de esta condición del Señor. Es una figura, es una metáfora que se utiliza en el Salmo 22 para comparar la humildad del Señor. Vayamos, por favor, al Salmo 22 y versículo 4, por favor. El Salmo 22 y el versículo 4. Perdón, me equivoqué, es el versículo 6, no es el 4, el 6. Es el 6. Salmo 22 y versículo 6. Aquí está la metáfora. La metáfora es una comparación, una figura literaria. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Subrayemos eso. Mas yo soy gusano y no hombre. Luego dice el siguiente renglón, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este salmo, el Salmo 22 se le llama Salmo mesiánico. Está hablando acerca de Cristo, está hablando de su condición. Comienza el Salmo 22 con las famosas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que este salmo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 viene la comparación. Yo soy gusano. ¿Por qué gusano? ¿Por qué gusano se utiliza aquí? Hace años salió un libro cristiano. No era un libro de muchas hojas, era pequeño el libro y se titulaba ese libro El Avivamiento. Hablaba acerca del avivamiento cristiano. Este libro fue escrito por un hermano americano y en ese libro el hermano decía, cuando se le pisa la cola a una serpiente, a una víbora, inmediatamente reacciona y lanza sus colmillos hacia la persona que le ha pisado para morderlo. Cuando se pisa a un gusano, no hace nada. Pisamos a un gusano y no grita. Pisamos un gusano, no reclama. Pisamos un gusano y no nos dice nada. En cambio, pisemos la cola de un gato. ¿Y cómo se pone, hermanos? ¿Quién le ha pisado la cola a un gato? Muy bien. Y hermanos, no inmediatamente reacciona. Pues así es nuestra carne. Así es nuestra carne. Y se compara al Señor Jesús como un gusano porque su humildad, su quebrantamiento, su entrega a Dios, lo hace soportar el dolor, le hace soportar la humillación, le hace soportar todas las ofensas que se le hacen, porque Él desea que actuemos de la misma manera para bendición. El orgullo, hermanos, es lo contrario a la humildad. Y el orgullo, hermanos, tiene su nacimiento en un ángel. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel es Luzbel o Satanás simplemente. El orgullo nace en el diablo. Y cuando nosotros actuamos como aquella serpiente que se le pica la cola o el gato que se le pisa la cola y reaccionamos mal, esa es la reacción de nuestra carne porque no deseamos que nadie se pase de listo con nosotros. No queremos dejarnos. ¿Y quién se cree? ¿Y quién se cree para hablarme de esta manera? ¿Y quién es para quererme hablar a mí? Y yo soy mejor que él. Y surge nuestra carne. Y entonces ahí está el serio problema porque no puede haber bendición. Dios nunca va a bendecir un corazón manchado por el orgullo, afectado por el orgullo, porque el orgullo es el principio del diablo.
Es un principio satánico. Cada vez que nos rebelamos, cada vez que actuamos mal, cada vez que decimos, no, yo, ¿y por qué me voy a dejar yo? Ahí está el principio satánico. Cuando nos quebrantamos y cuando decimos, aunque esa persona no tiene la razón, cuando esa persona es la que me está ofendiendo, cuando esa persona es la que me está humillando y yo me estoy quebrantando, ese es un principio de bendición. Y así fue en la vida del Señor Jesús. Por eso dice en la carta a los Filipenses en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay un canto que entonamos en la cena del Señor y que dice, podía llamar miles de ángeles. Y es bíblico porque así lo dice el Señor en el Evangelio de Juan. Podía llamar miles de ángeles. Y dice el canto, y del martirio, ¿qué más? Y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles. Es más, ni siquiera miles de ángeles, un solo ángel. En el reinado de Ezequías llegó Sennacherib, un rey asirio, con muchos soldados. Sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y Ezequías oró y le pidió al Señor que le ayudara. En ese tiempo estaba el profeta Isaías. Isaías, el profeta, y el rey Ezequías fueron al templo, se humillaron y clamaron a Dios. Esa noche que ellos oraron, dice la Escritura que salió un solo ángel, y 180,000 soldados sirios quedaron sin vida. Cuando llegó la mañana y Sennacherib quiso pasar revista a su ejército, vio un campo de muchos muertos, sus propios soldados. Un solo ángel. ¿Podía llamar el Señor Jesús desde la cruz a un ángel y acabar con toda aquella multitud que le estaba diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle? Claro que podía hacerlo, pero no lo hizo. Pero no lo hizo porque en realidad quería la bendición para nosotros. Si Jesús hubiese descendido de la cruz, no estaríamos salvados. No fuésemos salvos. No tendríamos la oportunidad de tener comunión con el Padre. No tendríamos toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. No tendríamos tantas cosas tan grandiosas para nuestra vida. No tendríamos la esperanza de ir al cielo. Estaríamos perdidos. Pero por ese quebrantamiento en la cruz es que estamos aquí. Así es que, hermanos, el principio que nos menciona el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo aquí en este pasaje es un principio doloroso, porque sí cuesta, hermanos. No reaccionamos, hermanos, reaccionamos negativamente cuando empezamos a escuchar malos comentarios de nuestra persona. No nos llega en un momento dado hasta hervir la sangre, como dicen. No empezamos a decir, y bueno, ¿y por qué me está diciendo este tipo de cosas? ¿Y por qué no viene y me lo dice en mi cara? No pensamos así. En lugar de decir, Señor, encárgate de esta persona, o Señor, bendícelo. Que se haga tu voluntad. Pero eso nos cuesta trabajo. En muchas ocasiones, personalmente, he querido ser como Juan y Jacob. Señor, que les caiga fuego del cielo, que los consuma, que se acabe ya el problema. Porque así quisiéramos, hermanos, así quisiéramos. Hay una película de Hollywood que se hizo muy famosa. Es una película de judíos. Se llama El violinista en el tejado. Una película muy antigua, El violinista en el tejado. Y en una comunidad judía que vivía en Rusia,
en un pueblito, en una aldea de judíos. Después de un tiempo de estar estudiando la ley con el rabino, salen a su patio en la comunidad, un patiecito, y le preguntan al rabino: rabino, ¿debemos de bendecir al zar? Porque el zar era el que lo estaba persiguiendo. El zar de Rusia quería acabar con los judíos. Y el rabino se queda pensando por unos instantes y dice: sí, debemos de bendecir y orar por el zar, pero que esté lejos de nosotros, de lejos de nosotros. Sí, porque no queremos tener problemas con alguien. Sí, Señor, bendícelo, pero lejos de mí. Mándalo a Tijuana, mándalo a Tapachula, mándalo a Estados Unidos, mándalo por acá y por allá. Porque de verdad quebrantarse, humillarse es difícil. Y por eso tenemos que seguir el modelo del Señor Jesucristo. Pasen la casa, hermanos, pasen la casa. La esposa llega el momento a decir: ¿y yo por qué voy a sujetar a este hombre? ¿Quién se está creyendo? Ni es de mi familia, no es de mi sangre. Es más, ni es de mi pueblo. Y a la inversa también, el hombre dice: ¿y por qué yo me voy a dejar por esta mujer? ¿Por qué me voy a doblegar? Si el que manda soy yo, el hombre es el que manda, yo soy aquí el mero mero. Y ese problema de no quebrantarse hace que nuestras relaciones familiares se vengan abajo, por no humillarlos, por no seguir el modelo de Jesús. Y veamos, hermanos, hasta dónde llegó el Señor. Dice el apóstol Pablo escribiendo aquí en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz, muerte de cruz. La muerte más horrible en el tiempo del Imperio Romano. Y no horrible es por el sufrimiento físico, sino por la vergüenza de ir a la cruz, de estar siendo mirado por todo mundo, porque era una exhibición pública. Hoy en los Estados Unidos, las penas máximas se llevan a cabo casi en secreto. Hay solamente un grupo pequeño de personas que entran a ver a la persona que recibe la sentencia de una muerte en la silla eléctrica o cámara de gases o la inyección letal, y un grupo pequeño. Casi es en secreto. Pero la crucifixión no, hermanos. La crucifixión era para que todo el mundo lo viera. De tal manera que cuando leemos los evangelios notamos que la gente que estaba pasando por el camino veían al Señor, lo veían en una cruz, y dice el evangelio de Mateo que meneaban la cabeza como diciendo: pobre hombre, ¿hasta dónde llegó? Lo compadecían porque decían: pobre criminal, ¿hasta dónde llegaste? Pero eso lo hizo por amor a nosotros. Porque sin esa humillación, si no hubiera ido a la cruz del Calvario, hermanos, nuestra salvación no sería una salvación eterna y segura. Y mire qué tremendo. Por eso el modelo a seguir, hermanos, es que vivamos una vida de quebrantamiento, de humildad. ¿Que me hizo esto? Sí. ¿Que habló de mí? Sí. ¿Que se burló de mí? Sí. ¿Que ya no quiere tener comunión conmigo? Sí. Quebrántate, dice el Señor, como yo lo hice en la cruz. Que no quiere venir a mi clase en la iglesia. Quebrántese y yo iré a la tuya. Por quebrantamiento.
Porque principio de dolor es principio de bendición. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Así es que, hermanos, en esta noche, antes de participar de la cena del Señor, hagámonos un examen interno. ¿Cuán quebrantado podríamos llegar a ser? ¿Cuán humildes podemos llegar a ser? Ahora terminamos con este pasaje, hermanos. El apóstol Santiago nos pone entre la espada y la pared, bajo la dirección del Señor, a través de lo que escribe en esta carta. En el capítulo 4 de Santiago, hermanos, dice en el versículo 10, dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor, humillaos delante del Señor, y Él, ¿qué va a hacer? Y Él os exaltará. Queremos la bendición de Dios. Queremos la aprobación de Dios. Queremos el visto bueno. Queremos la palomita que Dios nos dé en nuestra vida por nuestros servicios a Él. Tiene que haber humildad, tiene que haber humillación. ¿Cuesta? Claro que sí, hermanos, porque duele ser humillado. Duele en el corazón, pero vale la pena. Así es que el modelo del Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Si queremos hacer nuestra voluntad, tenemos toda la libertad de hacerlo porque tenemos el famoso libre albedrío. Pero pongámonos en la balanza. Si vale la pena seguir con una vida en nuestra carnalidad, en nuestro orgullo, en nuestra actitud soberbia, o mejor quebrantarlos, o mejor humillarlos. ¿Cuál fue el resultado de la humillación del Señor Jesús? El resultado, como lo dice aquí el apóstol Santiago, el que se humilla delante del Señor será exaltado. ¿Y qué ocurrió con el Señor Jesús? Que fue exaltado hasta lo sumo, de tal manera que delante de Él se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es el Señor. Y ahí está el premio. Ahí está el premio. ¿Queremos la aprobación del Señor? Tenemos que humillarnos. ¿Que es doloroso? ¿Que trae lágrimas? ¿Que trae tristeza? ¿Que trae sufrimiento? Sí, pero vale la pena. Porque es el modelo a seguir del Señor Jesucristo. Como luego se dice en las iglesias, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude, exactamente. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos. Hermanos Roberto, diríjanos en oración, por favor.